Buenos días, muchachos, ¿cómo vamos? Hola Jorge, ¿todo bien? ¿Y vos? Muy bien, hombre. Este, este Jero, hermano. Tati, ¿qué película es esa, pues? A ver. Sí, sí, esa. Intensamente. Muy bien. Eso es una maravilla. ¿Oíste? ¿No iba a salir una, o ya salió, una segunda parte? Yo no sé, ¿O ni salió y idea. no la vimos nunca? Yo Yo creo no que... la he visto si salió. Bueno, muy bien. Este Jero le pone ahí el toquecito, hermano. Ese truquito me lo voy a El aprender para flow. mis cursos, a ver si despierto a los estudiantes. Sí, eso puede generar el elemento ahí. Un elemento ahí de... Hey Jorge, no, sabes que yo no hice el quiz. Se me olvidó. Pues como que se me descuadró la rutina por haber sido como ese día. Y ese día trabajé todo el día dando clases. ¿Cómo Ya así? por la ¿Cuál día fue? el miércoles, que lo dice que lo montaste el miércoles, fue durante el día. Ya, que no lo Yo monté no. desde el martes por la noche. Sí, no, entonces yo no caí en cuenta pues como en mi rutina de acoplarme y tuve que dar clases todo el día el miércoles, me embolaté ahí horrible. Pero igual pues estoy pendiente de la revisión pues para coger el Re- sabor a las preguntas. Recuerden de todas maneras que bueno, no, como no lo revisamos, pues lo podrías presentar, pues te califico sobre uno. Ah, bueno, pero todavía lo puedo presentar pues, Pues al menos para las preguntas yo sí. iba a revisarlo en este momento, pero entonces hagamos eso. Si todos están de acuerdo conmigo, pues ya que Jerónimo no lo ha presentado, te lo Me voy a abrir disculpan, y más bien no lo revisamos, ¿listo? me disculpan, pues si están No, de no, no, acuerdo. no, 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 no hay ningún problema de todas maneras porque digamos que las cosas que estamos viendo son cosas, pues digamos, que ya hemos conocido bastante bien. ¿Listo? Hágale pues, ahorita se lo abro, listo. No, en este momento no, porque tengo que abrir un montón de cosas, pero me escribes por favor en el chat para recordarme. Pero atención, atención, es una excepción que hacemos porque, bueno, reconozco que también fue mi error no haberlo mandado desde el martes por la noche. Un cupón de una vez al semestre. Bueno, muy bien. Entonces, muchachones y muchachonas, vamos entonces a continuar con esta construcción. Estamos, muchachos, estrenando una nueva habilidad. Estrenando una nueva habilidad como científicos, como astrónomas y como astrónomos. Y es la habilidad de construir una teoría que desde el principio sea una teoría eh, espaciotemporal. Una belleza. Una teoría, en vez de ser una teoría solo en el espacio, que sea una teoría en el espacio-tiempo. Y ya hemos hablado pues de la importancia que tiene esto, porque bueno, ese es el descubrimiento esencial de Albert Einstein y Mileva Maric, el descubrimiento original, y es que estas cosas tienen que describirse en el espacio-tiempo. Ahora, empezamos con un ejemplo sencillo. ¿Y por qué digo sencillo? Porque es que resulta que nosotros ya sabemos por postulado, por la manera como construimos la teoría de la relatividad aquí, en este contexto, en esta conversación conmigo, que esta teoría es de entrada covariante. Esta es una teoría covariante. Entonces no había necesidad de hacer una construcción porque ya es covariante. Pero lo chévere es que estamos mostrando cómo usted puede convertir esta teoría explícitamente covariante, porque la demostración de que las ecuaciones de Maxwell son covariantes es realmente muy difícil, es una demostración complicada. Pero ya cuando usted escribe las cosas en términos tensoriales, usted ya sabe que esa huevona es covariante. Usted sabe que esa huevona es covariante. Bueno, entonces, ¿qué habíamos hecho en la sesión anterior? Muy sencillo. Introducir el tensor, el cuadrivector de la cuadricorriente, el cuadrivector de corriente, que simplemente es el producto de ρ por c y j. Y vimos entonces que esta cantidad que hay aquí es una cantidad, es un cuadrivector, pues sencillamente, y esto debería ser más correcto escribirlo de esta manera, porque es el producto de una cantidad escalar multiplicada por un tensor. Vamos a escribirlo mejor
como está definido. La definición de cuadricorriente es esta. Densidad propia multiplicado por cuadrivelocidad. La densidad propia de carga multiplicada por la cuadrivelocidad. Que tiene componentes, entonces, iguales a, como es obvio, gamma rho sub 0 C multiplicado por gamma B. Y miren que aquí ya estoy trabajando en unidades convencionales porque me queda más sencillo, además el uso de las unidades gaussianas, etc. Bueno, este gamma rho sub 0 por la relatividad, ¿cierto? Es simplemente rho. Entonces, por eso es que escribimos el J como rho por C. El J lo escribimos como rho por C multiplicado por, aquí se me olvidó, rho sub 0, gamma rho sub 0 B, y gamma rho sub 0 B es simplemente J. Bueno, pero ojo, uno no introduce cantidades tensoriales a la topa tolondra, uno las introduce por algo, Hombre, ¿por qué introducimos esta cantidad? Porque esta cantidad tiene una ecuación de conservación. Esta cantidad se conserva. Y la ecuación de conservación tensorial es esta. Se llama la ecuación de continuidad. Entonces, llevamos una partecita pequeña, pero es una partecita importante de la conversión en una teoría covariantemente explícita. Bueno, a propósito, cuando yo digo que es una teoría covariante explícita, ¿a qué me estoy refiriendo? Me refiero, ojo, a la definición de lo que es un tensor. Es que recuerden ustedes que nosotros definimos un tensor como aquella cosa que transforma de acuerdo a las reglas de transformación de coordenadas que definimos. En este caso, esta es la transformación específica de la relatividad especial, donde esta cantidad que hay aquí es derivada de x mu prima respecto a x mu. O sea, yo tengo una transformación de coordenadas. En la relatividad especial, esta transformación de coordenadas es constante, es una cantidad constante. A esto es lo que llamamos nosotros un tensor, ¿correcto? Esto es lo que llamamos un tensor. Ahora, todas las cantidades que transformen de esta manera se dice que son, digamos, cantidades tensoriales. De tal manera que si yo escribo una ecuación, cualquier ecuación, en términos de esta cantidad tensorial, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, que esta cantidad tensorial a su mu es igual a una constante, entonces esta expresión que hay aquí es covariante. ¿Por qué es covariante? Porque este lado transforma como un tensor y este lado también transforma como un tensor. Al hacer la transformación a ambos lados, yo obtengo en el sistema de referencia primado lo mismo. Bueno, ahora imagínense que yo tengo otro tensor. Otra cantidad que transforma, ¿cierto? Otro tensor que transforma usando esta regla. Y tengo una ecuación, y esta ecuación es esta. No es muy difícil aquí, por las propiedades de esta operación, demostrar que esta ecuación es esta misma ecuación. Estas dos ecuaciones son válidas. Si esta ecuación es válida, aplicando esta transformación, esta ecuación también es válida. ¿Cierto? Simplemente aplicar propiedades de la regla de transformación. Entonces, de ahí es de donde venía la idea de que si usted escribe una ecuación física en términos tensoriales, la ecuación automáticamente es covariante. Esa es la clave, pues, de todo este asunto. Y lo que estamos haciendo con la electrodinámica es muy interesante porque nos muestra eso. Entonces, miren, aquí hay dos tensores involucrados. ¿Cuáles son esos dos tensores? El tensor covariante de densidad, de derivada, y el tensor contravariante de cuadricorriente. Este tensor transforma con una regla parecida a esta, este tensor transforma con una regla parecida a esta, y entonces en un sistema primado, la ecuación va a ser exactamente la misma, una belleza. O sea, de una se ve que la ecuación es covariante. Por eso es que estamos tratando de escribir todo en términos de tensores. No deje que su vida continúe si usted no está convencido de esto, si no está convencido de que los tensores son importantes no para joderle la vida a quienes trabajamos con relatividad o estamos aprendiendo relatividad, sino que los tensores son la manera de hablar. Esa es la manera en la que tenemos que hablar en toda la física o la astronomía. Bueno, ¿yo por qué no veo más tensores en mi vida?
en la física o en la astronomía? ¿Yo por qué no veo a la astronomía de posición escrita tensorialmente? ¿Yo por qué no veo no sé, la astrofísica estelar escrita tensorialmente? Es un error de la educación. La educación está mal. La astrofísica estelar, el viaje Jerónimo Reyes, la astrofísica estelar no está escrita como debe estar escrita. Este es el lenguaje, muchachos, de la realidad. Bueno, muy bien, listo. Entonces, por ese lado, ya tenemos nuestra primera cantidad tensorial. ¿Alguna otra cantidad tensorial importante? Pues claro, nos falta todas. Es que miren que aquí apenas escribí la ecuación de continuidad, pero es que nos falta escribir las cuatro ecuaciones de Maxwell. Nos falta escribir la fuerza de Lorentz, ¿correcto? Entonces todavía nos faltan cositas por escribir. Bien, eso es lo que vamos a hacer justamente hoy. Escribir esas otras cosas como un ejemplo de cómo se escribe en toda la realidad en términos tensoriales. Bueno. Segunda cosa que podemos escribir tensorialmente, las ecuaciones inhomogéneas de Maxwell. Las ecuaciones inhomogéneas de Maxwell. Si ustedes recuerdan qué es lo que significa inhomogéneo, es que la ecuación es una ecuación diferencial que tiene a un lado una cantidad que no es cero. En este caso, por ejemplo, la ecuación de Gauss para el campo eléctrico, que es divergencia de D igual a 4πρ, es una de las ecuaciones inhomogéneas. Recuerden que en la clase anterior habíamos visto que esa ecuación se puede escribir en términos del potencial electrostático de esta manera. Segunda derivada con respecto al tiempo de phi menos laplaciano de phi. ¿Cierto? Igual a 4πρ. Esta es la ecuación, la equivalente clásica a la ecuación de Poisson. A la ecuación de Poisson. Pero no es la ecuación de Poisson porque ya aprendimos la vez pasada que la ecuación de Poisson es una ecuación de acción a distancia instantánea. Pero es que la acción no es instantánea, la acción toma tiempo. Entonces, por eso esta es. Recuerden que esta expresión que hay aquí viene de imponer en la introducción de estas cantidades phi, de imponer el gauge de Lorentz, ¿correcto? Entonces hemos impuesto para esto el gauge de Lorentz. El gauge de Lorentz, que es 1 sobre c por la derivada temporal de phi, cualquiera sea la manera como usted elija los potenciales escalar eléctrico y potencial escalar magnético, ellos deben estar relacionados de esta manera. Este es el gauge de Lorentz, ¿correcto? Para escribir esta ecuación, escribimos esto. Bueno, pues resulta que en la ecuación de Maxwell, aparece una cantidad, esta cantidad que hay aquí, este operador vectorial que hay aquí, que yo no sé si ustedes lo conocen. ¿Ustedes conocen este operador vectorial? ¿Cómo se llama este operador? Yo creo que sí, el D'Alembertiano. El operador de aquí se llama el D'Alembertiano. Tati, ¿usted había oído hablar del D'Alembertiano? Con toda sinceridad. Sí, un poquito en el curso de electrodinámica. Ah, excelente, muy bien. Entonces miren este operador diferencial, 1 sobre c cuadrado, segunda derivada con respecto al tiempo, menos laplaciano al cuadrado. Este operador que aquí se lo llama en la física matemática el D'Alembertiano. Es un nombre, digamos, que viene obviamente pues, digamos, de las contribuciones de D'Alembert al estudio de las ondas. Pues resulta que solamente hasta la relatividad nos dimos cuenta de que el D'Alembertiano en realidad es una cantidad que aparece naturalmente en el espacio-tiempo. Primero, tiene todas las características que conocemos del espacio-tiempo. Tiene la diferencia de cuadrados. Cuadrado de tiempo, cuadrado de espacio. Miren por qué también es más conveniente utilizar la métrica con signatura 1,3 que la 3,1. El D'Alembertiano en la 3,1 es invertido. Es el laplaciano menos... Entonces, es mucho mejor utilizar que la parte temporal tenga... Muy bien, ¿qué pasa? Si yo escribo en términos explícitos esta cantidad, miren cómo me quedaría. En términos, digamos, en términos relativísticos. Esta cantidad que aquí me quedaría derivada con respecto a x0. Siendo x0, ¿cierto? x0, que es la componente temporal, c por t. Aquí estoy utilizando las unidades de medir el tiempo en metro luz. Correcto. Muy bien. Y esto me queda menos la derivada, esto es la segunda derivada. Menos, aquí yo puedo escribir esto como la segunda derivada
respecto a xy. La segunda derivada respecto a xy al cuadrado. Pero resulta que esto que aquí parece es un producto punto. La pregunta es el producto punto entre qué tensor y qué tensor. Entonces, no es muy difícil darse cuenta que este es el producto punto entre el cuadrivector de derivadas. Mire, el cuadrivector de derivadas. ¿Por qué es el producto punto entre el cuadrivector de derivadas? La componente cero del cuadrivector de derivadas es esto. Y la componente espacial del cuadrivector de derivadas es esta. Y el producto punto tiene este signo menos que acá. Escrito de otra manera, nosotros ya habíamos visto cómo es el producto punto entre dos tensores. Usted puede escribir el producto punto entre dos tensores como la componente mu por la componente nu por el tensor el tensor métrico. Ahora, pero como estas son tensores de covariantes, entonces el tensor métrico tiene que ser el inverso del tensor métrico. El inverso del tensor métrico. Correcto. Entonces, miren qué pasa. Esto que ustedes ven aquí no es otra cosa. Miren cómo vamos a escribir esto. Esta expresión que ustedes ven aquí no es otra cosa. Miren cómo lo vamos a escribir. Es una manera de escribirlo. De mu. Miren este efecto aquí que voy a... Yo puedo escribir en el orden que yo quiera esto. Voy a utilizar el mu porque me gusta el mu. De mu es lo mismo que el producto punto entre el cuadrivector de derivada. De mu por phi igual a 4pi por rho. Esta es una manera tensorialmente más elegante de escribir estas cantidades. El único problema es que esta no es una ecuación tensorial. A ver, ¿por qué no es una ecuación tensorial, Juan Pablo? ¿Usted qué dice? ¿Por qué esta ecuación no es una ecuación tensorial si tiene tensores? Porque esos potenciales son dependientes de las variables. Okay. Excelente, porque phi y rho no son tensores y transforman de maneras, primero, que no conocemos, ¿cierto? No conocemos. Este, por ejemplo, transforma multiplicando por gamma, ¿cierto? Para pasar de un sistema a otro, yo tengo que multiplicar por un gamma. Entonces, ¿qué pasa? Esta cantidad no transforma como un tensor. Y esta tampoco transforma como un tensor, porque no es un tensor. Entonces, esta cantidad, esta expresión todavía no es una expresión tensorial. Bueno, otro detalle aquí interesante. Miren que en esta expresión que hay acá, esta cantidad por la convención de Einstein es esta cantidad. Ojo, por convención de Einstein es la suma. Entonces hay que distinguir esto de esto. Son dos cosas distintas. Ahora, ¿de dónde sale el signo menos aquí? El signo menos aquí sale de entender que la componente contravariante de la derivada tiene el mismo signo de la componente covariante. Pero la componente contravariante, que es tiene el signo contrario. Entonces miren que efectivamente es este mismo que acá. ¿Cierto? Ese tipo de ¿cómo lo llamamos? Ese tipo de gimnasia de índices, eso es lo que, digamos, va a ser palabra de todos los días o va a ser tema de todos los días en la relatividad. Otra cosa que yo quiero transmitirle a ustedes es la idea de que solo existe una relatividad, solo existe una teoría. Esta es la teoría. Ya empezamos el curso de relatividad. El curso de relatividad empezó desde el principio. ¿A qué me refiero con eso? A que normalmente hacemos una distinción artificial entre la relatividad general y la relatividad especial. Esa es una distinción artificiosa, introducida históricamente. Nosotros ya estamos haciendo aquí relatividad general. Es más, esta ecuación, si quieren que les diga, se cumple también en los espacios curvos. Lo que pasa es que tiene algunas modificaciones y eso es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿y cómo es la ecuación inhomogénea de Ampère-Maxwell? La ecuación inhomogénea de Ampère-Maxwell es segunda derivada, pero aquí es el vector A menos el laplaciano del vector A. ¿Y qué da a este lado? A ver, ¿cómo es a este lado la ecuación de Ampère-Maxwell? A ver si alguien recuerda. Manuel, ¿usted se acuerda que hay a este lado de la ecuación de Ampère-Maxwell? 4pi 4pi sobre c.
por J. Excelente. Entonces miren esta idea. De este lado entonces tengo de mu, de este lado tengo de mu, de este lado tengo el A. Aquí ya puedo poner A sub I si quiero, porque es un vector. Y a este lado tengo 4pi por J sobre C. Bueno, entonces yo puedo escribir esto como JI, ¿cierto? O como J. Cualquiera de las dos es válida. Listo. Y entonces aquí viene la aparición de nuestro nuevo tensor. Hay un nuevo tensor que aparece aquí. Entonces miren que siempre los tensores nuevos se van construyendo con base en tensores antiguos. El tensor J lo descubrimos porque vimos en una regularidad en la ρ y en la J en la que aparecía el cuadrivector. Y aquí yo veo otro que ya, miren, ya veo aquí la aparición del cuadrivector J. Entonces aquí debe aparecer un cuadrivector. Si yo multiplico por C a este lado y divido por C, aquí tengo el cuadrivector J. Hágalo aquí. Este es el cuadrivector J. El componente 0 es ρC y componente espacial es J. Si eso pasa a este lado, entonces a este lado tiene que pasar algo parecido. A este lado tiene que pasar algo parecido. Tengo que tener entonces un cuadrivector también, y esa es justamente la idea. A este lado aparece también un cuadrivector, y ese cuadrivector tiene como componentes los potenciales. Ese cuadrivector tiene componentes los potenciales. Entonces, vamos a introducir el cuadrivector entonces, el cuadrivector potencial, el cuadripotencial. Entonces aquí viene pues el cuadripotencial. Entonces ya no voy a escribir aquí ecuaciones homogéneas, sino voy a escribir aquí cuadripotencial. Que va a tener entonces las siguientes componentes. Va a tener entonces aquí las siguientes componentes. El cuadripotencial tiene como componente phi y A. El único problema es que phi no tiene las mismas unidades de A. Phi es voltios, voltios por metro. Perdón, voltios. Phi es voltios. Voltios no. Phi es joules. Joules. ¿Por qué? Porque es que en realidad el campo eléctrico... Ah, no, voltios por metro. Voltios. Phi es voltios. Porque el campo eléctrico es gradiente de phi. Negativo el gradiente menos otra huevonada aquí, ¿cierto? Menos la derivada temporal con respecto al tiempo de A. Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema aquí con las unidades. A estas dos cantidades no les cuadran las unidades. Para digamos, cuadrar las unidades de esta cantidad, yo tengo que tener, ¿cierto? Un phi dividido por C. Un phi dividido por C en este lado. Un phi dividido por... Entonces la pregunta es, ¿de dónde putas sale este bendito C que hay acá? ¿De dónde demonios vamos a sacar este C que hay acá? Entonces uno podría pensar que simplemente dividir por C a ambos lados, ¿cierto? Pero entonces, ¿de dónde sacamos nosotros el J0 que hay acá? Ayúdenme a encontrar ese C perdido porque se me acaba de perder en este momento. El cuadripotencial, muchachos, A, mírenlo, el cuadripotencial A tiene componentes, se define con componentes iguales a phi sobre C y el vector A. Y esta es una nueva cantidad cuadrivectorial que introducimos entonces en la teoría, en la teoría. En términos del cuadripotencial, miren cómo quedan las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas. Las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas me quedan de mu, A sub nu igual a 4pi sobre C por J nu. Ah, aquí salió el bendito C. Claro. Aquí salió el bendito C. Miren cómo salió el C. Miren cómo salió el C. Ah, no. Sigo con problemas con mi C. Aquí tengo un inconveniente con ese C que no veo cómo lo voy a resolver. Todavía no veo cómo lo va a resolver. Bueno, ahí me van a disculpar ese glitch. Obviamente lo corregiré ahí en las notas, porque ahí en las notas también lo hice un poco de forma ¿cómo es que es? No muy rigurosa. Estas entonces van apareciendo como las ecuaciones del electromagnetismo. Miren,
en términos de las cantidades tensoriales que yo tengo en mi poder. Obviamente, esta ecuación que hay aquí es tensorial completamente y por la misma razón automáticamente covariante. Si usted se pasa a un sistema de referencia distinto, inmediatamente la forma de la ecuación es igual. Y entonces ya usted no tendría que ponerse a probar con todas esas cosas que hicimos al principio de este curso, que las transformaciones de Lorentz dejan invariante esta. No las tendría que probar en ningún momento. Listo, muy bien. Listo, una cosa interesante, una consecuencia interesante de haber introducido esta cantidad es algo que pasa aquí con el gauge de Lorentz. Miren, si phi y a hacen parte, si phi y a hacen parte de un cuadripotencial, hacen parte de un cuadrivector nuevo, entonces miren que yo puedo escribir esta cantidad que hay aquí, la puedo escribir como derivada 0 de, entonces en este caso sería el A0. Derivada 0 del A0. Más la derivada I del AI. ¿Cierto? Y aquí estoy utilizando la convención de Einstein. Y esto es igual a 0. Entonces miren que esto que hay aquí, usando la convención de Einstein, es simplemente derivada de AI de a mu, derivada mu de a mu, igual a 0 pollito rayado. O sea, la relación del gauge de Lorentz se reduce también a una forma tensorial completamente compacta y simple. Entonces, tengo la ecuación de continuidad, las ecuaciones inhomogéneas de Maxwell y el gauge de Lorentz, todos escritos de forma explícitamente covariante. Todos escritos de forma explícitamente covariante. Ya tengo entonces la cuota inicial para una teoría full covariante. Full explícitamente covariante. Listo. Muy bien. Vamos para adelante pues. Espera que ya vamos a llegar a cosas más concretas, cosas más cercanas como a entender o a predecir comportamientos curiosos, cosas raras que predicen. La idea es, entonces, ¿qué? La teoría de Maxwell ya era covariante y entonces hacer esto, ¿qué nos va a permitir ganar? ¿Esto cómo nos va a permitir ganar cosas nuevas? Si ya la teoría electromagnética es una cosa que vamos a ver justamente hoy. Bueno, un último resultado importante. Este va a ser muy importante para las ondas gravitacionales. Atención con eso, muy importante este resultado que vamos a ver para las ondas gravitacionales. Habíamos visto en la sesión anterior cómo eran los potenciales, a ver si alguien recuerda, cómo es el potencial eléctrico, el potencial escalar eléctrico en función de la densidad. ¿Cómo se calcula el potencial escalar eléctrico en función de la densidad? Y el vectorial magnético en función de la densidad. A ver, cuéntenme pues. Eso. Juan Pablo, dicte pues, mi hijo. Claro. Integral de... Pues eso. La integral de ρ sobre el valor absoluto de R menos R', de R'. Correcto. Esto es ρ y aquí es una integral de volumen. ¿Sí o qué? Ah, sí, de R'. Que es de R'3 o de B. Yo lo escribo normalmente de B. En este caso lo escribimos de B', es efectivamente porque R' es donde evaluamos. Esta es la teoría electromagnética clásica. Claro, la única diferencia con la teoría electromagnética clásica es que la densidad se evalúa en R' y en T', un tiempo distinto al tiempo en el cual se calcula el potencial. El potencial se está calculando en R y T, pero aquí se utiliza T' diferente, el T' retardado. Bueno, y entonces, por analogía, el potencial escalar magnético ahora es la integral de J, la integral de J en el volumen, la integral de J en el volumen, ¿cierto? También en R', T', dividido R menos R'. Esta es la ley de Biot-Savart. Esto está en el fondo de la ley de Biot-Savart y esta es la ley de Coulomb.
Ahora, la ley de Biot-Savart tiene un 1 sobre C aquí. En unidades gaussianas. En unidades gaussianas tiene un 1 sobre C aquí. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo expresar esta que es la solución general? Esta es la solución general a las ecuaciones de Maxwell. Es increíble. O sea, las ecuaciones de Maxwell se pueden escribir, las ecuaciones, las 4 ecuaciones de Maxwell tienen esta solución. Si usted logra hacer este cálculo, ya está resolviendo el problema de las ecuaciones de Maxwell. Y eso es lo que vamos a hacer con las ondas gravitacionales. Aquí van a estar los agujeros negros dando vueltas. Y esos agujeros negros van a estar metidos a este lado de la integral. Y a este lado de la integral nos va a dar la métrica calculada de esta manera. Entonces, miren con mucho respetico estas ecuaciones porque van a ser nuestra inspiración para más adelante en un problema realmente menos trivial. Bueno, ¿cómo puedo yo escribir esto tensorialmente? Entonces, miren que yo reconozco a ambos lados las componentes de mi tensor, ¿cierto? Yo reconozco a ambos lados las componentes de mi tensor, del tensor A, y a este lado reconozco las componentes del tensor J. Ah, bueno, pero las ecuaciones no son la misma, ¿no? Pero eso se cuadra simplemente dividiendo por C a este lado y multiplicando por C. Como siempre, no me está saliendo la C aquí. Yo estoy por pensar que tengo un problema aquí con las unidades gaussianas. Tal vez tengo un problema ahí con las unidades gaussianas. Déjenme, yo lo corrijo después. Entonces, miren, a este lado ya tengo identificado el tensor J. Y a este lado tengo identificado el tensor A. Entonces yo podría escribir estas dos ecuaciones de forma más compacta en términos de mi tensor A, así. Y es, el tensor A es 1 sobre C por la integral. La integral es igual a 1 sobre C por la integral del tensor J en el volumen, una integral en el volumen B' dividido R menos R'. Y esta es la manera entonces de escribir, entonces aquí es el tensor J. Una manera de escribir entonces la solución a las ecuaciones, a estas ecuaciones de aquí. Estas ecuaciones tienen como solución estas de acá. Ahora, ya no escribo R y T aquí. ¿Qué voy a escribir aquí? Voy a escribir que voy a evaluar el tensor A en una posición del espacio-tiempo X. Pero el tensor J la voy a evaluar en otra posición del espacio-tiempo que yo voy a llamar X'. X'. Es simplemente cambiar RT y R'T' por posición del espacio-tiempo y posición del espacio-tiempo. Ahora, la condición que nosotros habíamos escrito para el retraso, que era esta, la condición que nosotros habíamos escrito para el retraso, que era esta, miren cómo se puede escribir. Si yo paso a este lado a restar, entonces se puede escribir como T menos T', ¿cierto? T menos T' menos R', C igual a 0. Y esta que hay aquí es la componente 0 de la diferencia entre este y este. Y esta es la componente espacial de la diferencia entre este y este. O sea que esto que hay aquí, yo lo puedo escribir simplemente diciendo esto. Delta X igual a 0. Y esta es entonces la solución escrita en términos tensoriales completas de las ecuaciones inhomogéneas de Maxwell. Vea qué elegancia la de Francia. Qué elegancia la de Francia. Delta X, que es igual a X moño menos X moño prima, igual a 0. Pollito rayado. Esta es la forma tensorial general de la solución de las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas. No la olviden, por favor. No la olviden, muchachos. No la olviden. Bueno, muy bien. Muy bien. Vamos pues, sigamos para adelante. Aquí convirtiendo las leyes de Maxwell en cosas covariantes explícitas. Vamos ahora entonces a las ecuaciones, o vamos ahora a pensar en el problema de las ecuaciones de Maxwell homogéneas. Las ecuaciones de Maxwell homogéneas. Es decir, la ecuación, por ejemplo, divergencia de B igual a 0. Esa es una ecuación homogénea. Esa es la ley de Gauss del campo magnético. Y la otra es la ecuación de Maxwell, la ley de Maxwell-Faraday, que es el rotacional de E es igual al negativo de 1 sobre C por la derivada temporal del campo magnético.
Vamos a ver cómo sacamos esas ecuaciones y cómo las escribimos tensorialmente. Para eso, sin embargo, ojo, nos hace falta una cosa. Para eso nos hace falta una cosa. Miren, si yo quiero escribir ahora la ecuación divergencia de B igual a 0, la pregunta es, ¿cómo escribo yo tensorialmente? La única manera para tratar de escribir esto tensorialmente es escribir cómo es B en términos de un tensor. ¿Cómo es B en términos de un tensor? Entonces, sé yo cómo es B en términos de un tensor. Resulta que yo puedo escribir B como el rotacional de A. Y puedo escribir el campo eléctrico, puedo escribir, no, es que está la definición. El campo eléctrico es el gradiente del potencial menos 1 sobre C por la derivada de A con respecto al tiempo. Entonces resulta que si yo quiero convertir esto en un tensor, tendría que expresar el campo magnético y el campo eléctrico en términos del tensor A. ¿Pero cómo? Esa es la pregunta. Entonces vamos a ver, escribamos esto por componentes. La componente iésima del B, entonces la podemos escribir, y esto es un producto cruz, como la derivada J del A sub K. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la cantidad que se utiliza para escribir los productos cruces de forma general? Si yo quiero escribir un producto cruz de forma completamente general, así como una derivada, tengo que premultiplicar aquí por una cantidad. No sé si la recuerdan. Por el símbolo de Levi-Civita. El símbolo de Levi-Civita, correcto. Y JK. Y sumar sobre todos los J's y sobre todos los K's. Esta es la definición del producto cruz. Del producto cruz. Donde ¿qué es el sub i JK? El sub i JK es un número que es 0. ¿Cuándo es 0 este número? ¿Cuándo es 0 este número? Cuando los índices son repetidos. Eso, cuando al menos hay uno que es repetido. ¿Sí o qué? O sea, E1, 1, 1, 1, 1, 0. Pero E1, 1, 2 también es 0. E1, 2, 1 también es 0. Entonces, si hay un índice repetido. ¿Cuándo es más 1? Cuando tienen, ¿cómo se dice eso? Cuando siguen como la mano derecha. Ah, Como interesante. Permutaciones pares. Sí. A eso se lo llama una permutación par, pero muy bacano, muy bacano. Me gusta mucho esa regla que menciona Jerónimo, y es la de la regla de la mano derecha. Si está dentro de una permutación dada por esta regla, entonces es par. Y si es menos uno cuando no es, cuando es una regla distinto. Permutación impar. Entonces, por ejemplo, si usted quiere sacar, para dar un ejemplo, la componente 1 del campo magnético, entonces tendrá, como no se puede repetir, tiene que tener la componente 2 y 3, de la componente 2 y la 3. Ahora bien, resulta que como 1, 2, 3 está dentro de de una permutación cíclica, 1, 2, 3, entonces esto es más. Pero también tengo la 3, 2. Entonces en este caso tengo 1, 3, 2. Ahí me voy en la otra dirección, y como me voy en la otra dirección, tiene un signo menos. Y sale lo que conocemos del producto cruz. La componente X es derivada con respecto a Y, la componente Z también, la componente Z, la derivada respecto a E. Componente Z derivada respecto a X. Bueno, eso por este lado. Bueno, ¿cómo es el campo eléctrico por otro lado? ¿Cómo es el campo eléctrico por el otro lado? El campo eléctrico, según esto que estoy viendo aquí, el campo eléctrico por otro lado, la componente I del campo eléctrico, es igual a menos la derivada iésima de phi. ¿Pero qué es phi? Phi es A sub 0.
menos la derivada con respecto a x0, c por t, es x0, y este es a sub i. Y este es a sub i. Correcto. Entonces, por ejemplo, la componente 1 del campo eléctrico es derivada 1 a 0 menos derivada 0 a 1. Y aquí viene un descubrimiento fantástico. ¿Cuál es el descubrimiento? Existe una increíble simetría entre la expresión del campo magnético y la expresión del campo eléctrico si se escriben en términos de las componentes del cuadripotencial. Miren la forma tan distinta con la que, como se ven las ecuaciones, las definiciones de campo magnético y campo eléctrico, originalmente, y la forma tan parecida que tienen cuando se escriben en términos del cuadripotencial. Esto es un descubrimiento poderoso. Ya Maxwell había hecho un descubrimiento fantástico. Me estaba leyendo, me terminé yo un libro maravilloso, que lo recomiendo, que se llama Eso lo explica todo. Una belleza de libro. Son como 100 ensayos. Y uno de los ensayos, entonces, ¿cuál es la idea? Son ensayos de 2 o 3 páginas, en donde dicen cuáles son las ideas más bellas de la historia. Las ideas más bellas de la historia. Entonces, claro, uno dice la curvatura del espacio-tiempo por la masa, la teoría de la teoría de la relatividad, perdón, la teoría de Darwin. Uno decía por allá una teoría muy bacana. Miren esta idea. Hay una cosa que se llama, yo no sé si ustedes han oído hablar de ella, se llama la ley de Zipf. ¿Han oído hablar de la ley de Zipf? Es una belleza. La ley de Zipf dice lo siguiente. Vamos a ordenar de mayor a menor los departamentos más poblados de Colombia. Los que tienen más población. Entonces, ¿cuál de ustedes creen que es el departamento con más población de Colombia? A ver, Tatiana, ¿usted originalmente de dónde es? De aquí a Antioquia. Sí, porque yo creí que vos eras de otra parte. Y ya te lo había dicho la otra vez. Qué vergüenza, parce. No, es que yo no sé por qué te confundo a vos con una persona de otra parte. Bueno. Entonces, el departamento más poblado de Colombia se llama Cundinamarca. ¿Por qué? Porque tiene Bogotá. Y Bogotá tiene, pues puta, el 20% de la población de Colombia. El segundo departamento más poblado de Colombia se llama Antioquia. El tercer departamento es el Valle del Cauca. Y así, organice los departamentos de mayor a menor. Miren la ley de Zipf. La ley de Zipf dice lo siguiente. Si el departamento de Cundinamarca tiene N habitantes, el departamento de Antioquia tiene N sobre 2. Y el del Valle tiene N sobre 3. Póngame a bailar ese trompón en una uña. Ahí puso Jerónimo un videito. La ley de Zipf. Es una ley súper rara. Una ley súper rara. ¿Por qué putas iba a tener la mitad? Es simplemente el segundo. No, pues tiene la mitad. Tienen la tercera parte. Hagan ustedes la prueba. Y eso sirve con cualquier cosa. Búsquense todos los continentes. Ordenen los continentes desde el más grande hasta el más pequeño. El segundo continente más grande tiene la mitad del área del primero. Es una cosa rarísima. Nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué pasa eso así. Pero en la naturaleza se dice que las cosas muy complejas, que son jerárquicas, que tienen tamaños, funcionan de esta manera. Funcionan también con gente rica. Ordenen las personas de más rico al menos rico. El segundo más rico del mundo normalmente tiene la mitad del primero. Ahora, la regla no es estricta, obviamente. Ustedes van a ver y hay diferencias posiblemente del 10%, pero es una regla que se cumple un montón. Entonces, esta era la otra idea. Bueno, hay 100 ideas espectaculares. Una de las ideas, y la dio un astrofísico que yo admiro mucho, bueno, un astrofísico, no un físico teórico, que se llama Lawrence Krauss, que en este momento está en la inmunda porque le salió un escándalo de acoso sexual. Lawrence Krauss, pero es un gran divulgador. Lawrence Krauss decía, la idea más espectacular de la historia es la idea de Maxwell. La idea de Maxwell de que los campos eléctricos y magnéticos se pueden juntar en unas ecuaciones, se llaman las ecuaciones de Maxwell. Esta es una idea comparable. Esto es un descubrimiento, muchachos.
El descubrimiento no solamente de que los campos eléctricos y magnéticos satisfacen unas ecuaciones comparables, sino que lo que yo veo aquí es que son la misma mierda. Bueno, son la misma mierda con números distintos. Son la misma mierda con números distintos. Ahora miren una cosa. Aquí yo me equivoqué, ¿cierto? Me equivoqué con un signo. Aquí el signo aquí es menos y aquí el signo es más. ¿Cierto? Me equivoqué con este primer error, me equivoco con este signo. Bueno, pero hay otra cosa interesante y es la siguiente. Miren que yo puedo, atención con estas transformaciones que voy a hacer, atención con estas transformaciones que yo voy a hacer aquí, voy a levantar, ojo, voy a levantar los índices de la derivada. Si levanto este índice para acá arriba, ¿qué le debo hacer a esta ecuación? Menos. Y si levanto este índice para arriba, esto también me cambia, ¿cierto? Bueno, aquí sucede lo mismo. Si yo levanto el 1 para arriba, entonces me cambia este signo, ya de menos a más. Y si levanto el 0 para arriba, este me queda con el mismo signo, ¿sí o no? Ah, es que yo aquí tenía, perdón, este era también el signo menos, estaba originalmente. Signo menos estaba originalmente. Bueno, esta simetría, repito, entre los índices me lleva a la idea de que tal vez es posible, porque es que yo puedo escribir entonces estas relaciones de una forma, digamos, muy simétrica, me lleva a la idea de que tal vez existe, postulemos, ojo, postulemos la posibilidad de que exista una cantidad que sea de mu a nu menos de mu a mu, porque eso es lo que yo estoy viendo aquí. Son los mismos índices, pero trocados, ¿cierto? Postulemos esta cantidad. ¿Esta cantidad qué tipo de tensor es? Esto es un tensor. ¿Qué tipo de tensor es este? De rango 2. Es un tensor de rango 2 con índices covariantes, contravariantes. Este descubrimiento que estamos haciendo aquí conduce a la introducción de este tensor, que en la mayoría de los textos de relatividad general se llama el tensor electromagnético. Pero yo, que soy un poquito, ¿cómo me podría yo llamar? Ecléctico, o que soy un poquito rebelde, yo no lo llamo así, a mí no me gusta ese nombre. A mí me gusta es cuando usted dice, digamos, la fuerza de Lorentz o la ley de Coulomb. A mí me gusta ponerle esto un nombre propio. Yo llamo a esto el tensor y le doy el homenaje a Faraday. El tensor de Faraday. Y lo llamo también así por la F. Todo el hijo de puta mundo utiliza una F para referirse a este tensor, precisamente porque es que nos recuerda a Faraday, que fue el papá del origen de esta unificación. El tensor de Faraday. Se llama el tensor de Faraday y va a ser nuestra nueva cantidad, digamos, importante. Entonces, miren que en términos del tensor de Faraday, yo puedo escribir los campos eléctrico y magnético de la siguiente manera. Miren el campo eléctrico. Miren el campo eléctrico aquí. ¿Cómo es el campo eléctrico? O sea, el campo eléctrico, ¿qué componentes del tensor de Faraday son? A ver, díganme. Muy sencilla, ¿cierto? El campo eléctrico es ¿qué componente del tensor de Faraday es? Entonces, ya aquí voy a poner la componente iésima del campo eléctrico. Díganme, pues, ¿cuál es la componente del tensor de Faraday que corresponde a la componente iésima del campo eléctrico? Tati, hágale pues, mija. Anímese. Es lo que usted está pensando, no se preocupe. 0i. Es F. ¿Cómo? 0i. 0i. Sí, A ver, no me da porque no, si no. no me da porque entonces este sería 0i. No, es i0. Sí, al contrario. Eso, i0. Este es el campo eléctrico. El campo eléctrico, entonces miren, el campo eléctrico corresponde al índice 0 del tensor de Faraday. Bueno, a ver, don Daniel, oiga, don Nicolás, no está muy callado, hermano. Dígame cuáles son las componentes o cómo es el tensor de Faraday, cómo es el campo magnético, la componente I del campo magnético en términos del tensor de Faraday. A ver, vamos a sacarlo pues. Está duro, ¿no?
Sí, porque ese como que tienen los índices son Son diferentes. como diferentes. Entonces, venga, eso se arregla, ¿sabe qué? A punta de signos. Vea, hagamos esto. Arreglado, papá. Listo. Entonces, ¿cuánto es el tensor de Faraday? Vea, el campo magnético es el negativo de. Entonces, ahora dígame, ¿qué es este? Atrévase, Daniel, hermano. Nicolás, no, Nico, perdón, yo que estoy diciendo a Daniel, hombre, qué vergüenza. Daniel, no, Nico, atrévase, pues, hermano. es que me confunde que tengamos la componente uno y tengamos las derivadas con 2 y A3, entonces no ¿Eso sé. qué significa? JK. La 1 tiene que ser Mm, con las otras, con un signo menos. Pero hay un pequeño inconveniente. Si yo cambio el índice a 2, si yo cambio el índice a 2 aquí, los signos me cambian, todos se me trocan. Aquí ya sería 1, 3, y aquí sería 3, 1. Pero ¿se acuerdan que hay una propiedad del producto cruz que se cambian los signos? Entonces todos los signos se vuelven y se cambian. ¡Qué cagada, parce! ¿Cómo arreglamos este problema de que cuando cambio el índice, el signo me cambia? ¿Usted qué dice, mi apreciada Manuela? ¿Cómo arreglamos ese rollo de que cuando cambia el número me cambian los signos? Con el Levichivita. Excelente, excelente. Listo, papá. Listo, mamá. Vean qué belleza de hermosura. Vean qué belleza de hermosura. El campo magnético es simplemente el negativo del Levi-Civita, el FJK, y el campo eléctrico es F y 0. ¿Qué está celebrando, huevo? Nada, qué cosa tan fea. No se ve bonito. No se ve bonito. No se ve. Precisamente no se ve bonito porque esta no es la manera en la que los astrónomos y los físicos, las astrónomas y las físicas, escriben estas expresiones. Esta no es la manera. ¿Saben cómo es la manera? Un tensor de rango 2 en una base específica del espacio tiene una representación como una matriz. No, qué novedad. Claro, si tiene dos índices, aquí va a tener 0,1, 0,2, 0,3, 1,0, 1,2, 1. Entonces, claro, es decir, una representación de un tensor, ojo, y cuando yo hablo aquí de una representación es una cosa difícil de poner. Una representación del tensor F es como una matriz. Es como una matriz. No, un tensor no es una matriz. Atención con eso. Los tensores no son matrices. Esto se llama representación del tensor. Se abusa del lenguaje, eso sí, se abusa del lenguaje. Ahorita pongo el término abusivo. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Miren, vamos a escribir la representación, por ejemplo, en coordenadas cartesianas. Por ejemplo, en coordenadas cartesianas. Entonces, miren lo que esto me dice. La componente 1, 0 es la componente X del campo. Que la escribimos como la escribimos. La componente 1, 2 es la componente Y y la componente 1, 3 es la componente Z. Esta es una manera más adecuada de escribir. Correcto. Muy bien. Díganme cuánto vale la componente 0, 0. 0, 0 del F. Eso se puede ver de aquí. ¿Cuánto vale la componente 0, 0? 0 pollito rayado. ¿Por qué? Porque miren que si pongo 0, la 1, 1, 0 pollito rayado. La 1, 2, 0 pollito rayado. Y la 1, 3, 0 pollito rayado. No hay nada en la diagonal. La representación matricial de este tensor no tiene nada en la diagonal. Bueno, cuéntenme, ahora vamos a mirar este. Miren este que hay aquí. Entonces vamos a coger la componente. Entonces miren que son componentes espaciales. 1, 2, entonces aquí sería la 2, 3. La 2, 3. La componente 2, 3, o sea, 2, 3, según esto, es igual al negativo de B sub X. Según esto. Según esta cosa que hay aquí. Ahora bien, si yo tomo, por ejemplo, volvamos a la propiedad cíclica que nos dijo mi apreciado.
Entonces, miren, voy a sacar la componente 1, 2. Voy a sacar la componente 1, 2. Entonces, la componente 1, 2 tiene que tener el campo magnético Z. ¿Pero con qué signo? ¿Con qué signo? Vamos a ver. Si esta es 1, 2, esta tiene que ser 3. Entonces, 3, 1, 2. O sea, que es positiva. Es positiva. O sea, la permutación me da positiva. O sea, que este es más 1, pero tiene un signo menos. Y lo mismo sucede entonces para este que hay acá. Obviamente, si yo invierto los índices, se me van a cambiar todos los signos. Ahora este va a ser BZ, ahora este va a ser menos BY, y este va a ser más BX. Y así me va apareciendo la manera como las astrónomas y los físicos del mundo escriben estas relaciones tan horrendas. Bueno, esto no es menos horrendo. Esto no es menos horrendo, pero por lo menos ya tiene cara de algo más interesante. Bueno, nos falta esta última fila de acá. ¿Qué contiene esta fila de acá? Pues, pucha. Para entender qué contiene esta fila de acá, simplemente hay que entender algunas propiedades matemáticas de este tensor. Algunas propiedades matemáticas del tensor del tensor. Miren, propiedades. Ya vimos una. Una propiedad es esta. F mu mu es 0 pollito rayado. O sea, el tensor no tiene nada en la diagonal. Otra propiedad. ¿Cómo se relacionan F mu mu y F nu mu? O sea, ¿qué pasa si yo cambio los índices? Si yo cambio los índices, Juanpa, ¿qué pasa con el menos? Menos. ¿Cómo se le llama a una matriz que al cambiarle los índices da negativo? Antisimétrica. Eso le llama una matriz antisimétrica. Esta no es una matriz, este es un tensor, pero la idea de la antisimetría entonces el tensor de Faraday es antisimétrico. Es antisimétrico. A propósito, en realidad la antisimetría es la que implica esto. Atención con este dato. Todo tensor antisimétrico tiene diagonal 0. ¿Por qué tiene diagonal 0? Y aquí hay una cosa que está relacionada con con la teoría ya ahorita les explico, con la ley de exclusión de Pauli. Ya les voy a explicar por qué. Miren, si el tensor es antisimétrico, entonces al cambiar este mu por este mu, yo aquí lo voy a poner como mu's de colores distintos, el mu negro y el mu rojo. Y aquí es mu rojo y el mu negro. Al cambiar los índices debe darme el negativo. Pero pregunta, ¿cuál es el número que es igual a su negativo? El único número que es igual a su negativo es 0. Siempre que usted tenga un tensor antisimétrico, la diagonal es 0. La diagonal del tensor antisimétrico es 0. Esta es otra propiedad. Que a propósito, como les decía, es el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli dice que yo tengo dos electrones y esos dos electrones tienen la misma energía, electrón 1 y electrón 2. Supongamos que tienen exactamente la misma energía, E1, E2. Entonces estos dos electrones tienen cada uno una función de onda psi1, psi2. Pero cuando los dos electrones están juntos, la función de onda es una función 1,2. Función 1,2. Una función de onda de todo el sistema. Lo que Pauli demostró matemáticamente era lo siguiente. Bueno, realmente no lo demostró Pauli. Pauli lo hizo para poder explicar la tabla periódica, pero ya después, más adelante, cuando se introdujo la mecánica cuántica, se introdujo lo siguiente. Cuando usted tiene fermiones, la función de onda es antisimétrica. La función de onda es antisimétrica. Es una propiedad de la función de onda. Y entonces, ¿qué sucede cuando usted tiene dos fermiones con la misma energía? Cuando usted tiene dos fermiones con la misma energía, entonces el estado de su fermión es 1, 1, que por la antisimetría de la función debe ser 0. O puede ser 2, 2, que por la antisimetría es 0. Entonces esto explica por qué
no existen estados en los cuales dos fermiones tengan la misma energía. En realidad es una propiedad de antisimetría, lo que explica por qué no existen dos electrones con la misma energía. Ahora, ¿por qué los fermiones tienen esta propiedad? Eso ya es una cosa que ustedes van a ver en su curso de teoría cuántica, posiblemente. O, acuérdense pues, electiva obligatoria para todos. Electiva obligatoria, física subatómica. Mis astrónomos y mis astrónomas, no dejen de ver el curso de física subatómica, por favor. Bueno, listo, esta es una propiedad. Entonces, con esta propiedad, a ver, don Jerónimo, dícteme la primera fila de esta matriz. Sería los negativos de la primera columna. Menos Excelente. X, menos EY, menos EZ. Excelente, ahí está. Todos los negativos. Este es el tensor de Faraday, un descubrimiento de la teoría de la relatividad. Cuando intentamos trasladar al mundo de la relatividad, cuando intentamos trasladar al cuadriespacio, cuando intentamos trasladar el electromagnetismo al cuadriespacio, aparece una cantidad nueva. Esa cantidad es un tensor de segundo rango, y ese tensor de segundo rango contiene campos eléctricos y magnéticos. Entonces aquí viene esta afirmación que voy a hacer de manera categórica. No existe algo que objetivamente llame usted un campo eléctrico. Eso no existe. No existe algo que objetivamente llame usted un campo magnético. La cantidad que objetivamente existe se llama el tensor de Faraday. El campo de Faraday también lo puede llamar. Claro, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el campo de Faraday tiene por dentro unas componentes. Y en las medidas de laboratorio, esas componentes se llaman campo eléctrico y magnético. En las medidas del laboratorio. Pero eso no quiere decir que las componentes de esto sean físicamente relevantes. No, simplemente el relevante es el grande. Esto es una cosa muy rara y nueva y poderosa. Bueno, a propósito, nosotros habíamos escrito las ecuaciones de Maxwell. Las habíamos escrito así. Las ecuaciones las inhomogéneas. Las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas las habíamos escrito así, si ustedes recuerdan. De mu a sub nu igual a 4pi sobre c j nu. Entonces, miren, este índice tiene que ser el mismo a ambos lados y aquí está contraído este índice. Esta es la ecuación de Maxwell inhomogénea. Ahora, ¿esto lo puedo invertir? No. Esto lo puedo invertir de esta manera. Primera inversión. Entonces, miren qué pasa aquí. Aquí me sale la mitad del tensor electromagnético. Me sale la mitad del tensor electromagnético. Yo quiero completar la otra mitad. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues para completar la otra mitad, restar de nu a mu. Pero si resto de nu a mu aquí adentro, tengo que sumar de mu a mu. Estoy trabajando solamente este lado. Atención a esto. Estoy trabajando solamente a este lado que hay acá. Esto que hay aquí es lo mismo que esto que hay acá. Pero miren esta idea. Aquí voy a volver a invertir las derivadas. Voy a poner primero esta derivada y voy a poner segundo esta derivada acá. Miren esta expresión que hay acá. Esta es la derivada con respecto al tiempo. La derivada con respecto al tiempo de phi. Más la derivada con respecto al espacio de a. ¿Cuánto vale la derivada con respecto al tiempo de phi más la derivada con respecto al espacio de a? ¿Qué dice Juan Pablo? Esa no era la ecuación de continuidad. Casi. Ese se llama el gauge de Lorentz. Ese es el gauge de Lorentz. El gauge de Lorentz es la derivada con respecto al tiempo de phi más la derivada con respecto al espacio de a. Entonces, si es el gauge de Lorentz, entonces esta cantidad que hay aquí es exactamente igual a 0 en el gauge de Lorentz. Y entonces miren qué elegancia la de Francia. Miren la elegancia de este resultado. Las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas
se pueden escribir así. Derivada con respecto a mu de f mu nu es igual a 4pi sobre c por j nu. Si esta es la primera vez que ven esta ecuación, bueno, puta, esta es la ecuación que usted se debe imprimir en una camiseta para reemplazar las ecuaciones de Maxwell. Esto reemplaza las ecuaciones de Maxwell. Una sola ecuación escrita tensorialmente. Ustedes saben que toda esta huevonada es simplemente ponerle símbolos a las cosas. Esto no tiene nada de mágico por dentro. Simplemente, miren, todos estos símbolos que hemos ido construyendo nos conducen a esta ecuación que hay aquí. Muy bonita la ecuación, que a propósito, escrita en notación de coma, esta ecuación se escribe así. J mu nu, coma mu, igual a 4pi sobre c por j nu. Que les voy a decir aquí una infidencia. Les voy a decir aquí una infidencia. Yo no sé si debería decirla, pero es que les quiero comentar. No hay nada más espectacular para generar contraseñas en Internet que las ecuaciones tensoriales de la física. Tienen de todo. Tienen letras en mayúscula, letras en minúscula, símbolos no alfabéticos y números. Entonces, les recomiendo además que usted recuerda las ecuaciones. Entonces, les recomiendo cambiar por ahí alguna contraseña, no sé, en el TikTok. Pónganla como contraseña esta ecuación porque es hermosa. Además, así les va a ir mejor en el quiz de la semana entrante. Ahora, ¿y uno cómo pone mu en la contraseña? No, escribe mu. Entonces, usted escribe f mu nu, coma, nu igual a 4pi, escribe /CJ nu. ¡Qué hermosura! No se la adivina ni el putas. Ve, por ahí hay una página en internet, hay una app para celular que le calcula a uno cuántos millones de años se demoró un computador en hackearte una contraseña. Y yo probé con estas ecuaciones y efectivamente son como 4 millones de años. En cambio, probé con todas mis contraseñas, parce, están ya de libertad, 30 minutos mi contraseña de la universidad. No les voy a decir esto, yo porque digo estas mierdas, hombre. Todo esto aparte se va a editar. Todo esto se va a editar. Bueno, otro detalle bonito. Esta es la ecuación de Maxwell en el espacio de Minkowski. ¿Cómo es la ecuación de Maxwell al lado del horizonte de eventos de un agujero negro? ¡Hueputa! Donde está la división de radiación Hawking. Ay, ¿cómo será la ecuación? Les voy a mostrar el cambio que sufre la ecuación en un agujero negro. Esta es la ecuación de Maxwell en un agujero negro. Punto y coma. El punto y coma es la derivada covariante en un espacio curvo, que es el primer tema que vamos a ver en relatividad general. Simplemente es un cambio en la derivada, muchachos. Es impresionante. En realidad, esta es la misma ecuación en el agujero negro, pero en un sistema de referencia que se llama el sistema de referencia geodésico. En un sistema de referencia geodésico, un sistema en caída libre y con unos ejes muy específicos. O sea, por eso es que les digo, dejen de huevonear diciendo relatividad especial y relatividad general. No, todo es la relatividad. Porque miren, si la diferencia entre el agujero negro y el espacio-tiempo plano es un puntico, no come mierda. O sea, lo mismo. Bueno, muy bien. Ahí vamos para adelante, la cosa es muy artificiosa, pero miren, va saliendo la nueva física, una nueva física en el espacio-tiempo. Listo. Ojo que estas no son todas las 4 ecuaciones de Maxwell. Estas son solamente 2. A ver si alguien recuerda, ¿qué leyes de Maxwell están aquí? ¿Cuáles son las leyes del electromagnetismo que están aquí? Inhomogéneas. ¿Pero cuáles son las inhomogéneas? Maxwell, Faraday y Gauss. Y la ley de Ampère. Es la de Ampère-Maxwell. La de Ampère-Maxwell es la que tiene la corriente. Aquí está la ley de Ampère-Maxwell y está la de Gauss del campo eléctrico. Ampère-Maxwell y está la de Gauss del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque es la de Gauss del campo eléctrico. Aquí aparece Rho.
¿Cuáles nos faltan? Nos faltan las leyes de Gauss, del campo magnético, y la ley de Maxwell-Faraday, la ley de Maxwell-Faraday. Se llama ley de Maxwell-Faraday. Yo no sé por qué todos abusamos y decimos que es la ley de Faraday. Realmente Faraday nunca dedujo esta ley. Nunca. Nunca. Faraday simplemente, ¿qué hizo Faraday? Faraday se inventó el concepto de campo, pero como un dibujo, no como esto. Y lo otro que hizo Faraday fue descubrir la ley de inducción, pero él nunca escribió esta ley. Esta es la ley de Maxwell-Faraday. Maxwell-Faraday. Bueno, Jorge, una duda ahí. señor. Faraday ni siquiera tenía vectores, ¿cierto? Faraday no tenía no, Maxwell, sí o qué, Maxwell no tenía vectores. Ah, Sí o qué, el libro de Maxwell original es una mierda, es incomprensible. Es incomprensible, ¿cierto? Porque no tenía vectores. Los vectores lo inventaron después cuando inventaron los cuaterniones, que fue Hamilton. Hamilton el que inventó los cuaterniones, que después condujeron a los vectores. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tratar de escribir estas leyes como en función del F. Vamos a ver cómo nos va. Escribir estas leyes en función del F. ¿Cuántas ecuaciones es esta primera ley? Esta primera ley de aquí, ¿cuántas ecuaciones son? ¿Una, sí o qué? Esta es una sola ecuación. Listo. ¿Y cómo es esta ecuación? Esta es derivada con respecto a x de b sub x. Ustedes que tienen notas ahí, a ver, Tatiana, usted que escribió ahorita el tensor de Faraday, dígame qué componente del tensor de Faraday va aquí. El b sub x, ¿cuál parte de la matriz es? ¿Es f qué? Sería Yo sé que es el 2, 3, pero no sé qué signo tiene. positivo. Positivo, perfecto. Más la derivada con respecto a 2, el b sub y. El b sub y, yo sé que es el 1, 3, porque es el b sub y, el b sub y es el F2, ¿cierto? Es el B2. Entonces es el 1, 3, pero este es positivo o negativo. Positivo también. Positivo, listo. Y la otra que tenemos es la z, que es la derivada con respecto a 3 de f. Entonces, como es la z, seguro que es la 1, 2. Esto es igual a 0. Pero esto es positivo o negativo. Positivo también le da. Positivo. Ah, qué maravilla. Listo. Todos positivos. Listo. Jorge, Señora. una pregunta. La primera no es 3, 2. La primera no 2. ¿Por qué 3, 2? No, porque es la tercera. Ah, entonces, o sea, por los signos decís. Ajá. Sí, porque entonces la componente X positiva sería la 3, 2. Sí, señora. Pilas a ver ahí, Tati, que de pronto tenés. Bueno, la Y positiva aparece en la 1, 3, efectivamente, y la Z positiva, ¿cierto? Aparece en la parte también invertida, no, 2, 1. Esta es en la 2, 1. Sí, sí, señora, así es. Bueno, muy bien. Ahora vamos a escribir la parte del rotacional, que son tres ecuaciones. Son 3 ecuaciones aquí con el rotacional. Entonces yo tengo la derivada con respecto a x. Entonces, en la parte, por ejemplo, la componente x de esta es la derivada con respecto a y. La derivada con respecto a y de z. Pero yo ya sé que z es el 0, 3. Negativo. O puedo poner el 3, 0. Pongamos el 3, 0 si quieren. El 3, 0. Listo. Menos la derivada con respecto a z. La derivada con respecto a z del e sub x. Y el e sub x es el 1, 0. Más 1 sobre c, o sea, derivada con respecto a 0, del b sub x. Y el b sub x en la matriz, ¿cierto? Usted tiene que buscar el lado positivo. El lado positivo es el F2, el F2, 1. No me equivoco ahí. Es el 2, 3. ¿Vale? B sub x. 2, 3. No. El 3, 2.
Y esto es igual a 0. La derivada con respecto a y, entonces, la derivada con respecto a y es la derivada respecto a z de el e sub y, perdón, del e sub x, y el e sub x es el 1, 0, menos la derivada con respecto al x del e sub y, que es el f3, 0, más el by, y el by, usted lo busca aquí, es de derivada respecto a 0 del by, y el by es el b1, 3. Y esto es igual a 0. Y la final es la derivada, la componente z, que es la derivada x con respecto a x del ey, y el ey es 2, 0. Me lo deriva con respecto a y del e sub x, y el e sub x es 1, 0, más la derivada respecto a 0 del b sub z. Y el b sub z es el f2, 1. Perdón, el f2, 1. Igual a 0. Entonces miren que la cosa es jodida. Es jodida. Estas dos ecuaciones tan inocentes se convierten en 4 ecuaciones dolorosas. 4 ecuaciones dolorosas. ¿De dónde putas vamos a sacar aquí una regularidad? ¿De dónde putas vamos a sacar una regularidad? Empecemos con el primero. Si yo elevo el 1 arriba, se cambia el signo. Pero ese signo lo puedo compensar con un cambio de orden aquí. Correcto. Lo mismo, si yo elevo aquí el 2, se cambia el signo, pero lo puedo compensar con un cambio de orden aquí. Si yo elevo el 3 aquí arriba, lo puedo compensar con un cambio de orden aquí. Y a ojo de buen cubero, sobre todo si usted ha visto buena mecánica celeste. Lo digo porque en mecánica celeste trabajamos mucho con el triple producto escalar. Yo veo aquí una permutación cíclica de los índices. Miren, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. ¿Cómo lo saco yo? Miren, 1, 2, 3, lo monto sobre una banda transportadora. Y resulta que, claro, cuando el 1 se cae por acá, se va para la parte de atrás. Después pasa el 2, o sea, eso se va moviendo así. El índice, el 2 se mueve para acá, el 3 se mueve para acá, el 1 ocupa la posición. Después el 3 se mueve, el 1 se mueve, el 2 se mueve. Sí, señoritos. Tengo una permutación cíclica. A ver, díganme si la ven. Si la ven. Necesito que la vean. Y yo, ¿por qué estoy haciendo este cálculo con ustedes? Porque este cálculo hay que hacerlo una y puta vez en la vida. Una vez. Para convencerse de esto. Bueno, si eso es así, tendría que verificar si los demás también cumplen como la misma cosa. Tendría que verificar que los demás cumplen la misma cosa. Señor. En esa segunda ecuación que vamos a trabajar, esa que está F10, 0, que está negativo, pues 1, 0 diré. A mí me da es 2, 0. No con ¿Dónde? En la segunda ecuación. ¿Esta ecuación de acá? Esa sí, a mí no me da. Sí, señora, aquí es 2, 0. Aquí es 2, 0. Muy bien. Listo. Bueno, para verificar que esto es cierto, para verificar si esto es cierto en todos, hagamos una cosa, subamos este 0 para acá. Entonces, usted puede subir el 0 y empezar a verificar. 0, 3, 2. ¿Cuál es la permutación cíclica de 0, 3, 2? Sería 3, 2, 0. Busquemos 3, 2, 0. ¡Ay, mírenlo aquí! Pero tengo que subir el 3 para arriba y cambiar aquí. 3, 2, 0. O sea, esta es la permutación. Y después, ¿cuál me sale? Después de 3, 2, 0, ¿cuál sería? Después de 3, 2, 0 me salía el 2, 0, 3. 2, 0, 3. Aquí me sale el 2, 0, 3. Si subo el 2 para arriba y cambio el 0, 3. Se cumple también. Se cumple también. Y así lo hago con todos, ¿cierto? Aquí subo el 0 para arriba, me queda 0, 1, 3. Subo el 1 para arriba y cambio el orden, ¿cierto? Cambio el orden. Entonces me queda el 1, perdón, 3, 0. El 1, 3, 0. Aquí signo más. Aquí también subo para arriba. Aquí lo borré antes de subirlo. Me queda 3, 0, 1. Se cumple. Permutación cíclica. Subo para arriba. 0, 2, 1. Después tengo que tener 2, 1, 0. Perfecto. Aquí nos dio. Y después tengo que tener 1, 0, 2. Claro, subo este para arriba
y me queda 1,02 y también cumple. Uséase que estas dos ecuaciones se pueden resumir en una sola ecuación tensorial que podría escribir de esta manera. La derivada con respecto a mu, o vamos a escribirlo, por ejemplo, sí, vamos a escribirlo con alfa, de f beta gamma más la derivada con respecto a beta de f gamma alfa más la derivada con respecto a gamma de f alfa beta es igual a 0. Esta es la manera de escribir estas cuatro cosas. Lo que pasa es que como son 3 índices y los índices van de 0 a 4, entonces aquí hay 4 posibilidades. Hay 4 posibilidades de poner 3 índices, ¿cierto? 3 índices siempre diferentes y hacerlos circular, hacerlos, digamos, permutarlos. Hay una notación para esto en la relatividad general. Bueno, no en todos los textos, por lo menos en los textos donde esto se escribe de forma compacta, hay una notación y es la siguiente. Y es que yo puedo escribir entonces esta cantidad que hay aquí así. Derivada con respecto a alfa de f beta gamma con permutación cíclica. Y esta será la ecuación de homogénea, las ecuaciones homogéneas de Maxwell. Derivada alfa de f beta gamma igual a 0. Las ecuaciones homogéneas. ¿Cómo la ven, pues? Tremenda ecuación rara, más rara que un hijo de puta. Es una ecuación muy rara esta que hay aquí. Y sería interesante pensar si esta es una propiedad del tensor o si es una ley física. ¿Parece una propiedad del tensor? No. Parece una propiedad, pero en realidad es una ley física. ¿Por qué? Porque es una ley física. Porque resulta que, bueno, no, en realidad es una propiedad del tensor. Ay, vean qué tan interesante este resultado. Vean qué tan interesante este resultado. Bueno, voy a asumir que esto se entendió. Esta forma de escribirlo. Voy a asumir que aquí simplemente es una gimnástica de índices muy hijo de puta. Usted se le olvida media regla y usted ya, jueputa, está perdido. Pero recuerden que ese no está perdido en la física, está perdido. Este es Gauss B. Gauss B y Maxwell Faraday. Esta es esta ley. Estas dos están aquí. Miren una cosa. Reto. Como el F beta gamma se define como la derivada beta de A gamma menos la derivada gamma de A beta, entonces la derivada alfa de F beta gamma es derivada alfa, derivada beta de A gamma menos derivada alfa, derivada gamma de A beta. Reto, probar que esta cosa que hay acá tiene esta propiedad. Si ustedes prueban que esta cosa que hay acá tiene esta propiedad, es decir, que al usted cambiar los índices, le da exactamente 0, la suma, muchachos, estaríamos hablando de que esta no es una ley física. Esta es una propiedad matemática. Y ahí sí, jueputa, estamos descubriendo una cosa rarísima. Rarísima. La ley de Maxwell-Faraday, por ejemplo, no es una ley física. Es una propiedad matemática de una cantidad en el espacio-tiempo. Yo no debería incluir esto dentro de las leyes de la física. Esto no debería estar incluido dentro de la... Porque es que las propiedades matemáticas no son parte de las leyes de la física. Las propiedades de matemáticas son matemáticas. Son matemáticas, no física. ¿Sí me entienden? Entonces, no debería utilizar entonces esa digamos, construcción como parte de mi formulación de la ley de la física. Y eso sí es, muchachos, tremenda novedad. Eso sí es tremenda novedad. Entonces quedaría pendiente. Yo sé que sale. Esto es simplemente un juego con índices. Y sería una buena manera, pues, digamos, para sentarse ahora despachado un domingo por la mañana. ¿Qué hacen un domingo por la mañana? ¿Cierto? Usted le puede decir a Tatiana en la casa,
¿sabe qué? Yo hoy no voy a hacer almuerzo, voy a pedir domicilio, ¿cierto? Voy a pedir una arepa a la esquina de domicilio y me voy a sentar a demostrar esta huevonada. No voy a huevonear más. Mi vida no puede continuar sin demostrar que Maxwell Faraday no... Oiga, pues, lo hijo de puta es que Faraday haya sido capaz de intuir una ley matemática en el espacio-tiempo. ¿Qué hijo de puta tan teso? Una ley matemática en el espacio-tiempo intuida sin ninguna formación matemática. Esa es la maravilla que ha descubierto la física. El universo parece tener matemáticas incorporadas. Las matemáticas vienen incorporadas en el universo. Bueno, termino con un último desarrollo. Un último desarrollo dentro de todos los que habíamos hecho tensorialmente. Hay un último desarrollo muy interesante. No lo voy a hacer completo, pero sí quiero plantearlo para que la próxima clase hablemos de cuadrifuerza. Hablemos de cuadrifuerza, y que la cuadrifuerza para mí es de las cosas más espectaculares de la mecánica, de la nueva mecánica. Y además pues introduce ya situaciones concretas, porque todo esto es muy abstracto y para aterrizarlo hay que meterle a esto fuerzas, aceleraciones, cargas en campos eléctricos, etc. Bueno, la última cosa que quiero discutir con ustedes es esta. ¿Cómo transforma el tensor de Faraday? O sea, una vez yo tengo el valor del tensor en el sistema de referencia del laboratorio, ¿cómo obtengo yo el valor del tensor de Faraday en el sistema de referencia del viajero? A ver, díctenme. ¿Qué tengo que hacer yo? Juan Pablo lo vi haciendo lejitos ya esta ecuación. A ver, díctenme. Lambda. Super mu prima. Mu prima. Sub mu. Mu. Y el mismo, pero con nu. Nada más sencillo, muchachos. Sí, ok. Es lo mismo que dx mu prima, dx mu, dx nu prima, dx nu. Es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que esta es la versión general y esta es la particular en el espacio de Minkowski. En el espacio de Minkowski. Bueno, la pregunta entonces es, si yo pienso en F como una matriz, con los campos, ¿cierto? Si yo pienso en F como una matriz, ¿cómo son estas operaciones con los elementos de la matriz? Es un chicharrón. Porque tengan en cuenta una cosa. Esto que hay aquí tiene dos sumatorias. Hay dos sumatorias. Aquí hay dos sumatorias, o sea que para calcular cada componente de esto tiene que haber una doble sumatoria. Una mierda, marica, una mierda. Entonces, hay un truco para saber qué es esta expresión que hay acá, que se basa en el juego que teníamos nosotros con los índices de la otra vez. El truco consiste en lo siguiente. En álgebra lineal, el producto de matrices se hace así. Si yo tengo una matriz A, que es igual a B por C, dos matrices, eso significa que la componente A y J, la componente IJ de la matriz A, es igual a la sumatoria, ojo pues, de la fila I de la matriz B multiplicado por la columna I, J de la matriz C. ¿Sí o qué? Esta es la definición de un producto matricial. A ver pues, ayúdenme a identificar en esta fórmula que hay aquí, esta expresión que hay acá. A ver, ¿dónde ven ustedes en esta fórmula que hay aquí, esta expresión que hay acá? Entonces, ojo, tengo que tener los índices que son variables al final y los comunes tienen que ser el de la columna aquí y el de la fila de este. ¿Cuál de esos productos de acá se parecen a esta de acá? Recuerden que en las matrices de Lorentz, Einstein, esta es la fila, columna. Fila, columna. Ya lo vieron, pues. A ver, dígame, pues, Jerónimo, ¿cuál de estos productos que hay acá se parece mucho a este que hay acá? No, estoy Excelente. No te preocupes, en la cabeza.
No te preocupes, Jero. Ya está tarde, ya llevamos 90 minutos de tensoriales muy duros, entonces es de entender. Entonces no se preocupen por eso, pero miren, uno le echa cabeza y se da cuenta de que estos dos son como esto. Miren, fila, columna, y la fila, y estos dos índices están repetidos. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que este producto, estos componentes, por esta que hay aquí, con una de las sumatorias, que es la sumatoria mu, es como el producto es como una matriz. Entonces, miren, yo puedo escribir este F que hay aquí, lo puedo escribir así. Este producto va a ser una nueva matriz. ¿Cómo podríamos llamar a esa matriz? Yo no sé cómo podríamos llamar a esa. Llamemos a esa matriz, por ejemplo, H. Esta matriz H tiene componentes mu', fila mu'. Si quieren, pongámosla aquí arriba, pues para que sigamos con la convención. Esa es la fila. Y columna nu. Correcto. Eso nos da esta primera que hay aquí, donde H mu' nu es lambda por F. Y esta que hay aquí no se parece ni en nada a esta hijo de puta de acá. No se parece en nada. No se parece en nada porque resulta que tengo columna. Entonces estoy multiplicando la primera fila de la matriz H, la fila muésima, por la fila nu'ésima de esta lambda. Pero es que hay una manera de pensar en esta como fila. Esto es una fila y esta también es una fila. Entonces, este producto que hay aquí parece un producto de fila por fila. Yo necesito que sea fila por columna. Bueno, hay una manera. La manera de convertir esta en una columna es no poner aquí la matriz lambda, sino su transpuesta. Si yo intercambio los índices, entonces ya esto se convierte en una columna. Muchachos, y ustedes recordarán, lo planteaba por ahí en el chat, mi apreciado Juan Pablo, que la matriz del Lorentz Einstein, la transformación de Lorentz, es simétrica. O sea que la matriz es la misma transpuesta. Cuando yo hago esto, entonces ya esto sí se parece al producto de una matriz. En este caso, la matriz H por la matriz transpuesta. Entonces, miren cómo queda la cosa. Vamos a ver. La cosa queda así. El primer producto es el producto de lambda por F. Pero esto ya es matricialmente. Ya estos son matrices. Este es el primer producto. Este es el que nos da H. Y todo eso lo multiplico por lambda transpuesta. Y esta es una cosa que es universal para todos los tensores. Todos los tensores de segundo rango. Todos los tensores. Bueno, ya aquí no debería poner esta cosa. No. Todos los tensores de segundo rango obedecen esta relación que hay acá. Las componentes matriciales del tensor son como lambda por las componentes, la matriz representación, la representación matricial es lambda por la matriz por la transpuesta. Entonces, se los dejo ya de ejercicio ahí también para que hagan esto. Cojan la matriz, esta matriz lambda, pues que todos la conocemos. Esta matriz lambda es gamma, gamma U, gamma, ¿cierto? Bueno, con menos porque estamos 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Hagan esta huevona. Esto se podría hacer, ¿saben dónde? Esto se puede hacer en SymPy. En SymPy podríamos hacer este producto y mirar qué sale. Lo impresionante es que de este producto va a salir una relación que nosotros obtuvimos al principio del curso y es la relación entre los campos eléctrico y magnético. El cruce entre los campos eléctrico y magnético vienen de esta regla de transformación. La interpretación de eso, lo que eso significa físicamente y fenomenológicamente, lo vamos a ver en la próxima sesión cuando hablemos de cuadrifuerza. Pero ya lo estamos haciendo, muchachos. Ya ustedes a esta altura del curso
ya van desarrollando una cierta sensibilidad por los índices, lo que significan, es decir, ya esto no es chino para ustedes. Pues no, nunca lo fue, perdonen que lo diga así. Digamos que esto podría ser muy oscuro para alguien que lo vea así de primerazo, pero ya para ustedes saben que esto tiene un origen que sale bien, va saliendo bien si usted sabe un poco de física. Bueno, muy bien, dejen así. Una de las cosas malucas de utilizar la cámara es que usted no ve sino el tablero, se rompe la relación. Yo en estos días estaba pensando en la diferencia entre dictar esto en un tablero aquí o dictarlo en la clase, y es que ustedes no me ven en todo el momento las caras que yo hago. Yo les veo a ustedes las caras que hacen cuando lo hago, pero ustedes no me ven las caras que yo hago. Y eso es importante. Saber qué cara hace el profesor ante una cosa. Una cara de sorpresa, de asco, una cara de felicidad, porque eso les hace también a ustedes una relación muy interesante con las cosas. Bueno, último dato del libro de ayer, se llama, ojo pues, acuérdense, eso lo explica todo, se llama el libro. Último dato. Fingir, esto es un dato de los psicólogos, ya lo han visto. Fingir ser alguien te hace ese alguien. El cerebro humano es tan estúpido que si tú finges entender la relatividad, si tú finges creer que esto es bonito, con el tiempo tu cerebro empieza a creérselo. No me vayan a decir que yo soy un huevón diciendo eso, pero lo han descubierto. Es verdad. Excelente. Lo han descubierto psicoterapeutas. Llega una persona drogadicta, una persona con un estrés postraumático, y les enseñan a fingir que son felices y los han curado. Entonces, pilas con eso. Empiezan a fingir que entienden la relatividad que nos va bien. Léanse el libro. Hey, nos vemos entonces el próximo miércoles. Pilas con el quiz. El quiz va a ser de electrodinámica. Entonces hay que saberse bien la electrodinámica. Yo veré. Chao, chao.